Miren, para ayudarlo a los otros con el tiempo, muchísimas gracias. Ya, por ejemplo, ahorita cuando quieran hacer preguntas y así sucesivamente, pues bueno, ustedes se presentan con su nombre y así vamos ganando tiempo. Yo le agradezco enormemente a cada uno de ustedes, de todo corazón. Realmente yo inicié esto, fue la persona escribiéndome, oye, pero da clases de teología, da clases de ciencia y etcétera. Entonces, me vi casi honestamente obligado, porque yo nunca he pretendido, nunca en verdad había pretendido como hacer eso. Yo simplemente hacía los videos porque yo vengo del ateísmo, creo que algunas personas lo saben. Yo fui ateo durante mucho tiempo, hacía música en contra de Dios y etcétera. Son cosas que yo no tengo que vanagloriarme de eso como persona y de que publicarlo para que la gente vea. Llevo la vida pasada sin terror y punto. O sea, eso no existe, ya no existe. Eh, entonces, yo estuve viendo, por ejemplo, que había como un hueco. Yo comencé subiendo, subiendo video normal, así de prédica y etcétera. Pero entonces llegó un momento que una persona me dijo, óyeme, no es justo que tú conmigo privado y con nosotros aquí privado hables de ciencia, de, por ejemplo, la Torre de Babel, cómo es posible construirse en aquel tiempo una torre de las proporciones que, que debía hacerse en aquel tiempo y así sucesivamente. Por ejemplo, el origen del hombre, el origen del universo y un sinnúmero de cosas. O sea, y, y de repente los darwinistas y neodarwinistas. Entonces, como a través de eso, yo empecé a ver que realmente eh, la gente no trata ese tema. O sea, los cristianos casi no tratan ese tema. Y si lo tratan, yo creo que no tiene mucho video en YouTube. Entonces, comencé por ahí, haciendo ese tipo de videos. Ya luego vi que algunas personas me dijeron, mira, lleva un equilibrio, habla de teología, pero también habla de ciencia, lleva la cosa, porque yo estaba solamente inclinado al área científica por los temas de los ateos y los desafíos que habían a la. Entonces, en, en estos pequeños diálogos que vamos a ir teniendo, vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar de, en su momento determinado, de teología, vamos a tratar vamos a tratar de ciencia, de filosofía de la religión también, todo eso. Lo único que les pido es que tienen que ser pacientes porque yo no puedo dar todo de golpe, porque no todo el mundo está igual en el nivel del estudio. Entonces la cosa hay Está que fresco. llevarla, perdón. Pues bien, no todo el mundo está tan avanzado en el estudio, entonces evidentemente hay que ir llevando la cosa al paso, pero no se preocupen, que no se le va a oír a ningún desafío. Vamos a tratar el tema de los errores de la Biblia también. Vamos a tratar el tema del Génesis. Va a llegar un momento determinado cuando terminemos ya de un recorrido por la Biblia, cómo se hizo, los autores y etcétera. Vamos y tratemos también con los errores que tiene la Biblia, que tienen las Biblias actuales de hoy en día. No se preocupen, no es un ataque a ninguna Biblia en específico, sino que los manuscritos tienen, por ejemplo, en un lado, de 18 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y en otro te dice de 8 años era Joacín cuando comenzó a reinar. En un lugar te dice, por ejemplo, eh, por ejemplo, que los guerreros de Salomón eran o de David eran qué sé yo cuántos mil, y luego en otro lado en Crónica te dice que era una cantidad diferente. O sea, todo eso lo vamos a ir tratando para que ustedes entonces vayan teniendo la respuesta a eso. Son aproximadamente son como 90. Y voy a ver si después, como les digo, cuando terminemos algunas dos clases, vamos a tratar con esos 90 y ustedes van a ver que realmente no tienen ningún tipo de dificultad, que lo único que uno tiene es que sentarse con el texto, buscar fuentes y referencias y está todo resuelto. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que tienen que saber es, por ejemplo, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Por ejemplo, La, la palabra Biblia viene del griego biblios o biblio. Aparece, por ejemplo, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, eh, donde dice por ejemplo, las generaciones de Adán, por ejemplo. Ahí aparece. Aparece en el Nuevo Testamento también, como es griego,
cuando te dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ese dice bibliogeneseo, o sea, de ahí, el nombre es simple, el nombre lo único que quiere decir es libro, es única y exclusivamente, no tiene nada de extraordinario el nombre, es simplemente libros. ¿Qué pasa? Que hoy yo quiero hablarle de lo que es la singularidad de la Biblia. O sea, qué detalles hacen a la Biblia un libro único. Nos vamos a enfocar solamente en eso. Ya luego cuando yo termine, entonces podemos hablar un poquito de preguntas y respuestas y algunas inquietudes que tengo. Por ejemplo, ¿qué tenemos que saber de la Biblia en cuanto a lo que es su singularidad? ¿En qué es única? Bueno, la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, es única en cuanto a que se escribió en un periodo de 1600 años aproximadamente. Se escribió, por ejemplo, en 60 generaciones de forma continua. Lo escribieron, por ejemplo, más de 40 autores, todos de diferentes profesiones, de diferentes modos de vida y en diferentes regiones o diferentes circunstancias. Por ejemplo, Moisés fue un líder político que aprendió. Ok, entonces si pudieron apagar los micrófonos, pues comenzamos. En el, para que sepan en el canal de WhatsApp está lo que yo les estoy diciendo. Se lo voy a ir dejando siempre ahí para que ustedes tengan la fuente, la referencia, vean de dónde yo saqué la información, vean, por ejemplo, si está errado o no y puedan repasarlo también en su casa. Es para hacerlo un poquito más rápido que haciéndolo por diapositiva, lo cual me haría demasiado trabajo y yo tengo que hacer muchas cosas aparte de esto, honestamente. Entonces, por ejemplo, Moisés fue un líder político, pero Moisés aprendió en las universidades más prominentes de su tiempo o sea, Moisés no era una persona torpe. Moisés no era una persona que tampoco era tartamudo, como quieren decir. Pasa que Moisés se crió en la casa de Faraón, donde no se hablaba hebreo, evidentemente. Claro que ellos sí lo conocían porque te lo enseñaban. Tú tenías que aprender aproximadamente como 5 idiomas o más idiomas cuando tú eras parte de la casa real por cuestiones del comercio y demás. Entonces ahí vemos la preparación de Moisés. Pero en el caso de Pedro, por ejemplo, Pedro lo que era un pescador. Amós, el profeta Amós, era un pastor. Josué, por ejemplo, era un jefe militar, un general. Nemías era un copero. Daniel era un primer ministro babilónico. Lucas era un médico. Salomón era un rey. Mateo era un cobrador de impuestos. Pablo era un rabino. Entonces nosotros vemos que cada autor de la Biblia tenía como una profesión a la cual se dedicaba, que no eran todos de una misma temática, o sea, no fueron 40 rabinos que se juntaron y se pusieron todos ahí a una a escribir un libro. No fue así que pasó. Si te lo contaron de esa forma, pues lamentablemente eso está errado. Nadie se puso de acuerdo diciendo, mira, vamos a hablar hoy de la Biblia, o vamos a hacer un libro de la Biblia que se llame Biblia y demás. No se escribió de esa forma, sino que fue a lo largo del tiempo, conforme a la revelación que Dios le iba mostrando a cada generación, al líder, por ejemplo, al cual Dios le comunicaba, luego le decía que escribiese, como veremos en otra clase en cuanto al Pentateuco, que vamos a tratar eso a profundidad. Por ejemplo, también la Biblia se escribió en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto. Jeremías escribió en una celda carcelaria. Daniel, por ejemplo, escribió en la ladera del cerro y en un palacio. Pablo, dentro de los muros de una prisión romana. Lucas, por ejemplo, mientras viajaba con Pablo, y también es muy probable que en las cárceles, porque para el que no lo sabe, Lucas es un discípulo de Pablo. O sea, Lucas se convierte a través de la predicación de Pablo y entonces él le sirve para el ministerio. De ahí también que se crea que posiblemente, quizás, es probable de que Lucas sea el autor de la carta a los hebreos, que no es Pablo. En un momento, bueno, si quieren también preguntarme eso al final, yo les puedo decir por qué no es Pablo, porque es imposible por cosas que el autor mismo dice. Entonces, Juan estaba en la isla de Patmos cuando escribió. Él estaba exiliado en la isla de Patmos. Juan el apóstol
No Juan el anciano, como quiere decir la crítica textual. Juan el apóstol, y eso usted lo sabe por el lenguaje, cuando tú ves, por ejemplo, el Evangelio según Juan, y, y, y ves, por ejemplo, la primera carta de Juan, y ves también el Apocalipsis, tú ves ahí que hay una unidad en cuanto a escritura y en cuanto a términos que hay sobre Jesús. Pero eso también, ¿Ah? como le digo, va a ser un tema cuando tratemos también la literatura apocalíptica, porque quiero que desarrollemos todo ese tipo de temas y demás. Aparte de que se escribió, por ejemplo, en diferentes lugares, también en diferentes circunstancias. Por ejemplo, Salomón, ¿cómo escribió? En un tiempo de paz, donde era el rey más grande de su tiempo y más sabio de su tiempo. Pero ¿en qué circunstancia escribió David? Él escribió una persecución que él tenía a manos de un rey, el cual estaba persiguiendo, que es el rey Saúl. Bajo diferentes estados de ánimo. O sea, si usted se estudia la literatura de los salmos específicamente, ven que los salmos, casualmente todos, responden a una situación en específica. En un momento que Absalón está siguiendo a David, en un momento que Dios liberó, por ejemplo, a Israel, en un momento, por ejemplo, que David estaba enfermo, y así sucesivamente. O sea, siempre han sido escritos en diferentes estados de ánimo. Pero también, eso es algo, lo que le estoy diciendo son aspectos que hacen único a la Biblia, pero también se escribió en tres continentes distintos, que fue en Asia, que fue en África y que fue en Europa. Pero también fue escrito en tres idiomas distintos. O sea, aparte de que fue en tres continentes distintos, también fue en tres idiomas distintos. Por ejemplo, el hebreo, como todos saben, el hebreo era el idioma predominante en el Antiguo Testamento. No es el hebreo de hoy en día. El hebreo de hoy en día es más moderno, es más actualizado para que la persona lo puedan entender y hablar, porque el hebreo de antes no tenía vocales. No sé si ustedes saben que esos fueron los masoretas, los judíos masoretas, los cuales le introdujeron a la literatura del Antiguo Testamento las vocales para que no se perdiese, por ejemplo, las pronunciaciones, como en el caso de el nombre que hoy en día la Reina Valera tiene como Jehová, pero que no es Jehová. Dios nunca se llamó Jehová. Dios, cuando Moisés le dice, ¿a quién le digo a Faraón que me envió? Yo soy. Y esa palabra es YHWH, que es el tetragramatón, así se le conoce técnicamente el tetragramatón. Entonces, los judíos masoretas lo que hicieron fue que introdujeron las vocales que lleva la palabra Adonai y entonces quedó como Yahweh, Yahvé, sí, o sea, depende de la corriente judía, le mencionan de diferentes formas y también corriente evangélica. Así que confórmate con que le introdujeron la vocal y se dice Yahvé, Yahweh, Yahweh, como usted entiende, hermano. Realmente lo que tiene que saber es que esas vocales se le introdujeron. Entonces, cuando se extrae al español, se trae como la palabra Jehová. Pero ciertamente el nombre nunca ha sido Jehová. El nombre, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, la palabra Jehová, ahí simplemente es YHWH. La pronunciación correcta, hay judíos que dicen que la saben, hay otros que dicen que se perdió. Yo realmente ni me inclino ni para un lado ni para otro porque no soy, yo no hablo hebreo, o sea, yo sé las cosas que he leído y de las cuales me he nutrido y sé, por ejemplo, que esa es la forma. Si ustedes buscan otra Biblia, ustedes se van a dar cuenta de que las otras Biblias que no son extraídas, que no son copiadas de la Reina Valera directamente, ojo, la Reina Valera no es mala, es una buena Biblia, para que no me vayan a malentender. Por ejemplo, como las Américas, la Biblia de las Américas, que es un texto más actualizado, más refinado, más pulido, no usa la palabra Jehová, sino pone la palabra Señor, que personalmente yo lo considero más correcto. Pero también el arameo, por ejemplo, era la lengua franca del centro del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro Magno. Ya cuando Alejandro Magno, Alejandro el Grande, por ejemplo, conquista, entonces ya ahí eh, ellos empiezan a helenizarse el mundo y comienzan a hablar griego, que era el idioma luego predominante ya en lo que es el Nuevo Testamento en los tiempos de Cristo. Para el que no lo sabe, Cristo hablaba en griego. También
hablaba arameo, como dice, por ejemplo, las escrituras también, cuando vemos Talita Kumi, Eloí, Eloí, lama sabactani, y también hablaba hebreo. Es muy probable que que él leyó de Isaías en Lucas 4 lo haya hablado hebreo, porque él lo habló en Jerusalén. Y para el que no sabe, ciertamente los rabinos de Jerusalén hablaban y leían en hebreo dentro de la sinagoga. Eso era parte del judaísmo ortodoxo. O sea, ellos leían en el hebreo original las escrituras. De ahí, apúntese ese dato que no está en el estudio, simplemente se lo estoy explicando. De ahí es donde Pablo extrae el principio de que si alguno habla en lengua, hable uno, a lo más dos y otro que interprete. ¿Por qué? Porque en la sinagoga, como la audiencia era mayoritariamente griega, porque el mundo había sido helenizado, y los rabinos ortodoxos leían las escrituras, leían los rollos en hebreo, lo pronunciaban en hebreo, entonces había otro que lo que hacía era que traducía para las personas que no entendían el hebreo, porque no todo el mundo lo hablaba. O sea, eso es un detalle que tienen que tener bien claro. Pero también, por ejemplo, la Biblia fue escrita en centenares de controversias, de situaciones distintas. Por ejemplo, en un libro de Norman Heisler, él, en un libro de Norman Heisler, él lo expresa de la siguiente manera. Él dice, por ejemplo, que el paraíso, que es el tema de la Biblia, el paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recobrado de Apocalipsis, mientras que la verja que conduce hasta el árbol de la vida cerrado en el Génesis se abre para siempre el Apocalipsis. Es decir, mire, la Biblia fue escrita por diferentes autores, en diferentes idiomas, en diferentes continentes, en diferentes circunstancias, pero mantiene una unidad temática, que es lo que hace la Biblia un libro singular. Eso no quiere decir que es inspirado. O sea, la inspiración la vamos a tratar en otra clase a fondo. Pero eso lo que te enseña es cuán extraordinario es el libro que tú tienes en tus manos y que muchas veces a ti no te gusta leer. Pero yo te invito a que si tú tienes tiempo, siempre una hora por lo menos al día, en 20 minutos tú puedes leer. Por ejemplo, tú te lees Gálatas en 20 minutos o menos. Tú te lees carta de Juan, segunda y tercera en 20 minutos. Eso simplemente es sentarte. O sea, disfruta la Biblia que tienes. Si no puedes leerlo así, está muy ocupado, por lo menos léete un salmo. Si no te puedes leer un salmo, ponte en YouTube la Biblia hablada, Reina Valera, de las Américas, NBI, la que te guste, la traducción que tú entiendas mejor. Pero léela, es necesario leerla, léela. Hoy en día no hay excusa. Yo, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo, yo tengo un audífono puesto aquí y trabajo, y cuando no puedo leer la Biblia, me la llevo. Yo me voy leyendo, me voy escuchando romanos, me voy escuchando, por ejemplo, mayoritariamente me voy con libros que yo nunca, o sea, con libros que la memoria no la tengo rápido. Por ejemplo, Sofonía, Abdías, también, eh, eh, Lamentaciones, Segunda de Juan, Tercera de Juan, que son libros que uno no lee, Judas, por ejemplo, o bueno, que quizás no mucho leemos. Siempre bueno como irse por ahí. No se vayan por los libros que ya ustedes saben o que tienen en la memoria más o menos qué dice. Siempre váyanse por libros que ustedes no leen, que ustedes no estudian, para que lo mantengan fresco en la memoria. Y yo les garantizo que en muy poco tiempo, en un día, dos, una semana, por ejemplo, si se dedica a escucharla por lo menos, usted la puede leer completa la Biblia. O sea, no hay excusa hoy en día, hay demasiado materiales. Entonces, la unidad temática de la Biblia es dos. Una, la redención del hombre efectuada por Dios, que es lo que habla Norman Heisler ahí, y otra es el reino de Dios, que es un tema también que lo vamos a tratar a profundidad en la clase de escatología, que también vamos a dar cuando vayamos cerrando ciclos de la Biblia y otras tareas, porque la escatología es necesario comprenderla de forma precisa para que cada vez que haya un terremoto, usted no esté diciendo, habrán terremotos en diferentes lugares, que si llegó el virus ese que azotó, esas son las pestes de la que habla el Señor, que
No sé, que si en Israel metieron una bomba hoy en día, bueno, habrá guerra, nación contra nación y reino contra reino. Eso quiere decir que la venida de Cristo está cerca. No, eso no quiere decir nada de eso. Jesús lo que dijo fue que hasta que Él vuelva, todo eso va a seguir pasando igualito. Anterior a eso había pasado guerra. Anterior a eso, le hace Zacarías 14, habían pasado terremotos. Anterior a eso, le hace el tiempo de los macabeos, había un hambre que azotaba la tierra. Y después de eso, también hubo un hambre que azotaba la tierra, a tal punto de que mujeres judías se comieron a sus hijos vivos. O sea, no vivos, sino que esperaba que se murieran y se lo comían. O sea, si usted quiere un hambre más grande que esa, y Cristo no vino en ese tiempo, entonces tenemos que estudiar y saber que Cristo no está diciendo eso. Le hicieron tres preguntas. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Lo responde en el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, que es cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. No hay otra. La señal no son la guerra, la señal es el mismo. Dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube. ¿Quién es la señal del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Él mismo es su señal. Por eso es que la venida de Cristo es inminente. Porque no depende, por ejemplo, por lo menos para la iglesia, no depende de unas señales en específica, aunque ya el establecimiento del reino, como lo entiendo yo desde el punto de vista premilenial futurista, sí sí tienen que suceder algunas cosas, pero la venida inminente, como lo entendió la iglesia, que vendía todo, que Cristo venía pronto, eh, no tiene que tener ningún tipo de señales, o sea, entiendan eso. Y luego le dice, luego, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ya él comienza a decirle cuáles son las señales del fin del siglo cuando él venga, que van a haber dos, uno va a ser tomado y otro será dejado. Pero el que es tomado es echado en la tiniebla de afuera, no habla del arrebatamiento. El que es tomado lo echan en la tiniebla de afuera. Que ahí cuando comienza entonces el juicio de quiénes van a entrar al reino y quiénes se van a condenar, que es lo que, con lo que culmina Mateo 25, cuando el juicio de las ovejas y los cabritos. O sea, por eso es que es necesario uno tener comprensión lectora para que nosotros no pensemos, por ejemplo, que han venido falsos mesías, que la venida de Cristo está cerca. No, desde los tiempos del Mesías han habido como 23 mesías también. O sea, el sensacionalismo hay que calmarlo. El sensacionalismo hay que controlarlo e irse a las escrituras y ver lo que dice. Es bueno, por ejemplo, hablar cosas que no están en la Biblia y que suenen muy extravagantes y muy extraordinarias, pero lo mejor para uno estar bien con Dios es decir, mira, aquí, para que luego usted no tenga que estar pidiendo disculpas por cosas que usted dice que no tienen fundamento y que no se cumplieron, así como usted dijo. Entonces, lo bueno es controlarse. Pero bueno, ese no es el tema. También, por ejemplo, el académico F.F. Bruce, que el que pueda conseguir su libro, excelente bendición para temas de la Biblia específicamente, él dijo lo siguiente: cualquier parte del cuerpo humano puede ser debidamente explicada únicamente en relación con el cuerpo entero, y cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente de forma adecuada en relación con la Biblia entera. ¿Qué es lo que quiere decir ahí F.F. Bruce en esa cita que él dio? Lo siguiente: los textos de la Biblia están todo entrelazados y tienen que ser armonizados. Todos. Tú no puedes tener un texto de un lado para extraer una información y luego entonces que no concuerde con los otros pasajes de las Escrituras. Y entonces tú decir, no, la Biblia enseña dos verdades. No, la Biblia no enseña dos verdades. La Biblia enseña una sola verdad. Y el otro versículo o está mal interpretado, o tú estás entendiendo mal tu versículo, o el otro está entendiendo mal su versículo, pero tiene que armonizarse, porque no es justo, no es posible, no es coherente que Dios inspire la Biblia y ponga en un lado una cosa que contradiga a otra. O sea, claro, ahí vienen preguntas, Feliberto, pero en la Biblia aparecen contradicciones de números, tú acabaste de decirlo. Sí, pero no tienen que ver con los autores originales, como lo vamos a ver en una clase posterior que quiero tratar ese tema a profundidad. Entonces, de ahí es que viene la falsa doctrina cuando nosotros comenzamos a extraer un solo versículo y hacemos una doctrina por eso. Por ejemplo, la gente que te dice, no, que los muertos nada saben. Y tú dices, bueno, pero Apocalipsis dice que los muertos en Apocalipsis 6 están rogando que se vengue su sangre.
Entonces, ¿saben o no saben? ¿Están en el cielo o están aquí durmiendo en la tierra? Y otros dicen, no, porque el libro de Eclesiastés dice que los muertos nada saben y que no habrá memoria de los que mueren. Ok, ¿y de qué habla Eclesiastés? ¿De catología? ¿Eclesiastés está hablando de Dios? No. Eclesiastés lo que te está diciendo a ti es la inutilidad, lo absurdo de la vida del hombre cuando no tiene a Dios. Es la reflexión final de Salomón cuando, por ejemplo, Salomón se dio todas las mujeres posibles, habidas y por haber, tuvo, por ejemplo, la mayor riqueza, fue el hombre más sabio, discutido, pero fue el más sabio, por lo menos dice la Biblia así, pero la gente discute mucho por las cosas que hizo, pero fue por la pecaminosidad de él, la cual se entregó, por ejemplo, su corazón a los ídolos de las mujeres. Pero bueno, entonces, él, luego de la reflexión de su vida, luego que se descarrió, luego de que Salomón le ofreció sacrificio al dios Moloch, que es muy probable que le haya sacrificado niños, tengan eso entendido. Hay un pasaje en la Biblia que por lo menos te deje esa brecha, porque te dice que adoró a ciertos dioses y esos dioses se adoraban de esa forma. El Dios de la Biblia era el único que prohibía los sacrificios humanos, el único. Luego, los otros habían que sacrificarle niños. Entonces, Salomón te está hablando de la inutilidad de la vida sin Dios. O sea, él se descarrió, hizo todo lo posible a vida y por haber, y él dijo que todo era vanidad. O sea, la vida del hombre cuando no tiene a Dios como una meta final, al final es absurda. ¿De qué te vale a ti, por ejemplo, sacrificarte y, como él dijo, por ejemplo, fajarte trabajando para dejar esta casa, para al final la tenga mi hija, la cual mi hija nunca la trabajó? Y cuando viene a ver la desperdicia, cuando viene a ver la vende, cuando viene a ver yo tengo otro hijo y pelean entre ellos y terminan desbaratando esto, termina uno preso y así sucesivamente. O sea, ese es lo que está hablando Salomón. Salomón no está hablando de catología. Entonces, eso es lo importante. Tenemos que ir a las escrituras y ver ese versículo cómo compagina con toda la Biblia y cómo se entiende en todo el consejo de la Biblia. La Biblia no puede enseñar dos verdades sobre un mismo tema. Es imposible. Entonces, F. Bruce concluye de la siguiente manera. Dice, la Biblia a primera vista parece una colección de literatura principalmente judaica. Si inquirimos respecto a las circunstancias bajo las cuales fueron escritos los varios documentos bíblicos, llegaremos a descubrir que fueron producidos en un intervalo que cubrieron cerca de 1400 años o 1600, como le dije. Los escritores escribieron en diferentes países, así como le dije, en Italia, en Occidente, hasta Mesopotamia y posiblemente en Persia, en el Oriente. Los escritores mismos formaron un número heterogéneo de personas, no solamente separados uno de otro en centenares de años y centenares de kilómetros, sino que pertenecían a los más diversos niveles de vida. En la fila tenemos, por ejemplo, como yo le había dicho, reyes, tenemos sacerdotes, tenemos pastores, tenemos pescadores, tenemos arquitectos, tenemos también hacedores de tienda y un sinnúmero, por ejemplo, de circunstancias, oficios de los autores. O sea, eso para que ustedes vean que no fueron todos a una que se pusieron para escribir. Entonces, la Biblia, por ejemplo, es única en su traducción. Déjenme decirle que si usted no lo sabía, el libro que ha sido traducido en más idiomas del mundo y el libro más vendido del mundo y el libro más producido del mundo y el libro que ha impactado más personas en el mundo, no hay otro igual, no hay otro semejante, no hay nada que se parezca, nada que se parezca. Mira, la Enciclopedia Británica dice, al llegar al 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Unos libros más un libro de la Biblia, o por ejemplo, la Biblia completa, en 739 idiomas adicionales. Un total de publicación de 1280 idiomas. Al que le guste googlear, google un libro y diga el libro que ha sido más traducido que la Biblia, a ver si le aparece uno. O el libro más vendido que la Biblia, a veces a usted le aparece uno. Lo puede tener ahí.
Y solamente en la década de 1950 y 1960 había sido por ejemplo, traducida o había tenido un sinnúmero de personas solamente en la Sociedad Bíblica de 3.000 traductores. O sea, el mayor número existente de cualquier libro en cuanto a lo que es la traducción. Por ejemplo, pero también la Biblia es única en cuanto a lo que es su supervivencia. La Biblia ha sobrevivido a través de todo el tiempo. Mira, fue escrita en materiales perecibles, como en papiro, como por ejemplo, en pergamino. También fue escrita en cuero, en cuero de animales. Fue copiada, fue recopiada nuevamente en materiales que se desgastaban mucho antes de que la imprenta, ojo, que la Biblia fue el primer libro también que se imprimió, pero bueno. Sin embargo, por ejemplo, a pesar de que fue escrita en esos tipos de materiales que perecían con el tiempo, la Biblia mantiene lo que es, se mantiene sin alteraciones que degraden su mensaje. O sea, el mensaje de la Biblia no se perdió. Las copias y copias de copias de copias, lo que hicieron fue que quizás, que eso le dije, lo vamos a tratar posteriormente, quizás pudieron errores ortográficos, los libros, los números que se parecían, y en un lugar puede poner 14.000, como puede poner 4.000, en un lugar puede poner 40, como puede poner 4, y ahí cuando se estudian todos los manuscritos, que se observan y ven cuáles manuscritos respaldan más lo que es ese versículo en específico de los top, por ejemplo, si están en desacuerdo, uno dice 40, uno dice 4, se evalúan todos los manuscritos que hay existentes y se ve, por ejemplo, cuántos manuscritos y de qué antigüedad son y cuántos respaldan lo que específicamente un versículo u otro. El que tenga mayor respaldo, pues bueno, ese tiene la validez. Como también vamos a hablar de eso en algunos evangelios, que hay ciertas palabras que realmente para una enseñanza, no fue para manipular, sino simplemente para una enseñanza en específico, aclarar algo, esclarecer algo para una audiencia en específico. O sea, tengan eso en claro. También los evangelistas lo hacían, como también veremos posteriormente. Los evangelistas también, las palabras de Jesús, la adecuaban dependiendo la audiencia, si era romano, si eran judíos, si, por ejemplo, será un evangelio universal, así, y etcétera. Ellos sabían cómo ponerle sentido a las cosas que ellos están escribiendo. Por eso Marcos interpreta lo que Jesús dice. Sin embargo, Mateo no interpreta, Mateo lo dice tal cual. ¿Por qué? Porque uno le escribió a judío y otro le escribió a la iglesia de Roma que estaba ahí. Archibald Thomas Robertson, el que no sepa quién es un gran académico, tiene uno de los mejores libros griegos del Nuevo Testamento. Les recomiendo que se lo compren. Es un libro, un estudio al griego de todo el Nuevo Testamento. Ahí le dice, por ejemplo, qué manuscritos respaldan tal traducción y eso, en cuál manuscrito aparece dicho versículo y eso, y si no pertenece al original, porque se añadió y todo lo demás. Él dice en la historia del cristianismo, él dice, el manifestarse escéptico con respecto al texto resultante de los libros del Nuevo Testamento equivale a lanzar a la oscuridad todos los clásicos de la antigüedad, pues ningún documento, entiéndalo, ningún documento del periodo antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. No hay, no hay ninguno que se le asemeje en nada en cuanto a lo que es el respaldo de manuscrito, el testimonio de la historia, su preservación, su integridad textual y demás. Por ejemplo, Bernard Rall también, en lo que es evidencia del cristianismo protestante, habla también sobre la precisión y el número de autoridad manuscrita en la Biblia. Él dice, los judíos preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. Dice, con su masora, que es parva, magna, finalis, esas son palabras, por ejemplo, que se traducen de lo que es el griego y otros idiomas, que eso es lo que Bernard está haciendo ahí en ese momento. Dice, y llevaban la cuenta de cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Tenían clases especiales de hombres
dentro de su cultura, cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad, prácticamente perfecta. Escribas, abogados, masoretas. Y él pregunta, ¿quién contó jamás las letras, las sílabas y las palabras de Platón o Aristóteles? Y le hago esa pregunta a ustedes. ¿Quién la contó? Dice, de Cicerón o de Séneca. Y repito, ¿quién la contó con esa meticulosidad con la que le hicieron los judíos a los documentos del Antiguo Testamento? Más específico. Dice, en relación con el Nuevo Testamento existen alrededor de 13.000 manuscritos, completos e incompletos, en griegos y en otros idiomas que han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna obra clásica de la antigüedad cuenta con tal respaldo. Eso es necesario que usted lo entienda. Que usted no está leyendo un libro que, como dicen muchos conspiranoicos, que la Iglesia Católica le plació en un momento determinado recoger los libros que ellos querían, votaron otros, quemaron, escondieron en el Vaticano y así sucesivamente. Mentira, mentira. Y si lo hicieron malísimo también, porque dejaron muchísimas cosas que contradicen las enseñanzas que ellos dicen en las Escrituras, como por ejemplo la virginidad de María, el purgatorio no lo añadieron, eso está en Macabeo, pero bueno, Macabeo fue que vamos a tratar en otra clase los apócrifos, específicamente a cabalidad, para que ustedes, a totalidad, para que ustedes entiendan por qué no fueron incluidos. La asunción de María no lo dice la Biblia y sin embargo los dogmas marianos en general, o sea, no están en la Biblia, lo traen lo traen de tradiciones. ¿De dónde viene la asunción de María? De que María fue tomada al cielo. Viene de San Agustín. Fue San Agustín que lo dijo. Entonces la Iglesia Católica va a tener todos los libros en su mano y va a seleccionar libros que no respaldan las cosas que ellos hacen. ¿Por qué, por ejemplo, no añadieron algo de las imágenes? ¿Por qué no lo hicieron? No tiene sentido. O sea, hay críticas que yo le entiendo porque no nos vamos a hacer los locos, pero hay otras que yo sencillamente son conspiraciones sin fundamento y que cuando tú le escuches en TikTok y otras redes sociales, ignoren lo que no saben lo que están hablando. No saben. Hay buenos críticos de la Biblia, muy buenos que te ponen a estudiar, que son personas que conocen y saben lo que están hablando y te ponen a sudar con cosas que dicen y te ponen a estudiar a profundidad. Pero no esa gente que habla en las redes cosas que ni siquiera tiene ni siquiera evidencia y me da pena que escucho mucho evangélico también decir lo mismo, de no, la Iglesia Católica manipuló aquí, puso aquí, pero al final, ¿por qué dejaste, por ejemplo, en Mateo, que dice que José no conoció a María hasta que no diese a luz, hasta que no diese a luz su hijo? Y la palabra conocer, todo el mundo sabe que es relaciones sexuales. O sea, ¿para qué tú dejas eso ahí? Si tú dices que María es virgen. ¿Por qué tú pones, por ejemplo, ¿para qué tú dejas en Marcos que mira, Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos? No, esos son los discípulos. No, los discípulos estaban dentro en la casa cuando él estaba haciendo el milagro. O sea, ¿para qué dejan eso? O sea, manipularon horrible si lo manipularon. ¿Te fijas? Entonces, como que hay cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Dice entonces también John Lee, en el libro más grande del mundo, él dice, en un artículo en el American Review, un escritor hizo unas interesantes comparaciones entre los escritores de Shakespeare, entre los escritos de Shakespeare y las escrituras, en donde muestra que mucho mayor cuidado debe haber tenido con los manuscritos bíblicos que con otros escritos, aun cuando había mucha mayor oportunidad de preservar el texto correcto por medio de copias impresas que cuando todas las copias que tenían que hacerse a mano. Y él dijo, por ejemplo, parece extraño que el texto de Shakespeare, que ha estado en existencia menos de 208 años, sea mucho más incierto y corrupto que el Nuevo Testamento, que ahora tiene 18 siglos de antigüedad, durante casi 15 de los cuales existió solamente en forma manuscrita, o sea, antes de la imprenta, antes de que se imprimieran, por ejemplo, la Biblia, antes de que se imprimieran los manuscritos, ¿verdad? Dice, con solamente 12 o 20 excepciones, el texto de cada versículo del Nuevo Testamento puede decirse que está de manera establecida por el consenso general de los eruditos, que cualquier disputa en cuanto a su lectura debe atribuirse más bien
a la interpretación de las palabras que a cualquier duda respecto a las palabras mismas. En cuanto a una de las 37 obras teatrales de Shakespeare, dice, hay probablemente un centenar de lecturas todavía en disputa, una gran porción de lo cual afecta el significado de los pasajes en que ocurren. Déjenme decírselo en español. En español. La literatura de Shakespeare fueron escritas en tiempo donde estaba la imprenta y tienen más errores y más textos en disputa que la Biblia. Que la Biblia se escribió en el siglo, en el caso del Nuevo Testamento, en el siglo primero, y en el caso del Antiguo Testamento, viene desde hace por lo menos 3.400 años, mmm, más o menos, dependiendo cómo tú interpretes el libro de Job, en qué año se escribió y también quién lo escribió. O sea, partiendo de ahí. Entonces, estamos viendo que la Biblia tiene mayor precisión en cuanto a su preservación, respaldo de manuscrito, que cualquier otro libro de la antigüedad. Y le voy a dar de pasada, por ejemplo, algunos detallitos que se va a dar todo lo que tengo aquí, porque si no sería muy larga y los objetivo no es que lleguemos a tal breves reflexiones, luego preguntas de las que ustedes tengan y etcétera, y así sucesivamente. En el canal de WhatsApp, usted puede entrar también y ahí están los escritos y usted ahí puede ver las fuentes y de dónde yo traje la información que le ayuda mucho. Aunque mayoritariamente viene de este libro, repito nuevamente, que te pueden ayudar. Neftalí, guárdatela ahí porque ya luego voy a decir dos cosas más y termino para que ustedes pregunten. Entonces, la Biblia también ha sobrevivido a la persecución. No sé si usted sabía, pero la Biblia tiene que ser uno, o quizás el más, no quiero exagerar, más perseguido de la historia. Lo han tratado de erradicar, lo han quemado. O sea, la Biblia es un libro que ha sido perseguido a lo largo de la historia. Sin embargo, nadie ha podido exterminar con las escrituras sagradas. ¿Por qué? Porque Dios es autor y el cual respalda, por ejemplo, lo que ha, según creen los cristianos, lo que ha salido de la boca de Dios, lo que ha inspirado a los autores a escribir. Le voy a contar una ironía de la historia. No sé si ustedes conocen a Voltaire, pero Voltaire dijo en vida que luego de 100 años, por ejemplo, la Biblia y el cristianismo iban a desaparecer. Luego de 100 años de su muerte, la Biblia iba a desaparecer y el cristianismo también. Si usted conoce la historia, usted tiene que saber que la casa de Voltaire, 100 años después, fue la casa de publicación más grande de la Biblia y la mayor distribuidora de la Biblia del mundo en ese tiempo. No sé si ahora hay una más grande. ¿Dónde está Voltaire? Cuando viene a ver, ninguno de ustedes lo conoce. ¿Dónde está la Biblia? Cuando viene a ver, todos ustedes por lo menos la han escuchado hablar. Cuando viene a ver de Jesucristo, ustedes todavía escuchan hablar. Eso para que ustedes vean. Stephen Hawking que decía, Dios no existe. Sin embargo, hoy en día, Stephen Hawking no existe. Usted va a la tumba y lo cae hueso. Y ese el que está ahí ya no es Stephen Hawking, porque el hombre no es solamente materia. El hombre tiene una parte inmaterial que piensa lo que dice, que aunque está, por ejemplo, según se cree, albergado en el cerebro, probablemente, es algo que está por encima de lo que es lo físico. Por eso es que los pensamientos no se pueden predecir. O sea, nadie va a saber nunca lo que tú piensas. Entonces, porque lo único que se estudia es los impulsos de tu cerebro, por ejemplo, cuando estás frente a a algo en específico. Es lo único que puede medir, pero lo que tú piensas jamás, porque eso no está ahí en el cerebro, en una parte que tú lo abres y dices, mira, esto es lo que produce el pensamiento, vamos a estudiarlo, a ver de qué está hecho y vamos a ver qué es lo que quiere decir. Nadie, porque el hombre no es solamente materia. Eso es una mentira del naturalismo metodológico. Pero ya por último, lo único que voy a decir es que la Biblia tiene diferentes tipos, por ejemplo, de literatura. Hay literatura de sabiduría, hay literatura, por ejemplo, profética, hay metáfora,
hay analogía, hay parábolas. O sea, la Biblia tiene un sinnúmero de lenguaje, figura literaria, imágenes, símbolos, que por eso todo es necesario establecerla en su contexto necesario. No es lo mismo leer el Génesis que leer el Apocalipsis, pero también no es lo mismo ir al Génesis y espiritualizarlo cuando el texto no te da esa información. Tenemos que ir al texto, ver cómo está escrito, ver qué quiso decir el autor, ver qué quiso transmitirle a la audiencia el autor y luego nosotros traer ese significado hacia nosotros. Entonces, la conclusión es más que obvia. Esto nos muestra, por ejemplo, que la Biblia es un libro inspirado, pero sí muestra, por ejemplo, de que en cuanto a las comparaciones con otros libros en específico, la Biblia no tiene rival. Hasta aquí lo voy a dejar porque tengo muchísima información que me gustaría darle, pero realmente dejémoslos hasta aquí. Todo el que guste puede buscar, por ejemplo, comparaciones con la Biblia y otros libros para que ustedes vean a ver si pueden compararse. Así que todo lo que quieran pueden preguntar y yo con gusto les respondo. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, déjame arreglar la cama. Sí, se escucha. Ok. Buenas noches, Neftalí Morel. Soy de Villamella Ok. también, de aquí, con pueblano tuyo. Ah, pues mejor. Ah, sí, sí. Te escribo mucho por internet y tú eres una persona que siempre responde. Y eso es Gracias a bastante Dios. chulo. Eso es bastante chulo. Sí, búsqueme por Instagram, que por ahí yo tengo la cosa más controlada, porque a mí las notificaciones me dan ansiedad de WhatsApp. Porque me escriben para la niña, me escribe mi mamá, sin número de cosas. Yo no puedo con WhatsApp, de verdad. Búsqueme en Instagram. Dale, Sí, mira, hay dos preguntas que yo quiero hacerte. al ¿Qué tan... pasito, que yo no sé mucho. Sí, sí, dos preguntas. Ahí no, yo sé que tú me vas a responder. Yo también estoy No, estudiando, creo que te lo comenté incluso, y hay dos preguntas que me llegan respecto a ese tema que tú estás abordando. Lo primero sí. que quiero que me aclares es, ¿qué tan cierto es que las literaturas que aparecen de las guerras libradas por el pueblo de Israel pertenecen al género literario de las hipérboles? Dado, ¿por qué te pregunto eso? Porque la forma de la narración de esos hechos van como muy divorciado o muy distorsionado respecto a lo que nosotros como cristianos predicamos, eh, como un Dios de amor, misericordioso y todo eso. Entonces tú te lees textos como Números capítulo 31. No sé si si los que están en el chat Puede lo han leerlo. leído. Puede leerlo. Sigue dando el versículo, no hay problema con eso. Lo que pasa es que es bastante largo, pero anótenlo y léanlo. Entonces, O sea, tú lees lo de número 31 y tú dices, pero ¿y qué carajo? O sea, es un poquitico chocante. A ver tu opinión de eso, aparte de otros más que hay. Y la otra es, tú sabes que respecto a lo que tú dices de que no hubo una manipulación tal respecto a sí, algunos textos de la Biblia por parte de la Iglesia Católica. Hay un hecho, por ejemplo, en el año 325, que se celebró el concilio de Nicea, el hubo famoso concilio. hubo un señor llamado Atanasio, o Sí, Atanasio de Alejandría, claro, creo que es, que él estaba haciendo apologética de la Trinidad en contra de una corriente que se estaba levantando, que era el arrianismo, que decía como que Jesús no era 100% hijo de Dios, sino que fue una creación de Dios en el tiempo. bueno, Entonces, hay algunos textos, por sí. ejemplo, Mateo 28:15, la coma de Juan, que es primera de Juan 5:7, que hacen como, o sea, que se pueden usar como apología, como para defender el tema de la Trinidad, pero que no existen en los textos más antiguos, al igual que Marcos capítulo 16, a la altura del versículo 8. Todo lo que sigue del versículo 8 hasta donde termina, nada de eso estaba. Entonces, ¿qué tú me puedes decir respecto a esas dos preguntas? Y muchísimas gracias, hermano, por esto. Mira, en primer lugar, la segunda pregunta, yo voy a tratar una clase aparte
porque eso mayormente, tú sabes que es de la ciencia bíblica que viene, le llaman ciencia bíblica, pero lo único que hacen es todo el tiempo querer contradecir el texto. A mí no me dan problema esos pasajes, honestamente, te lo digo, te lo voy a responder ahora. No sé si tú has visto voy a comenzar con esa pregunta primero. Eh, eh, en mi canal de YouTube, el que ha entrado, saben que yo traté primero de Juan 5, 7 y 8, que es la coma juánica. El que no sabe, yo lo traté en mi canal de YouTube, lo pueden buscar y ahí pueden saber de eso. En primer lugar, la información de que la coma juánica fue añadida en el concilio de Nicea por Atanasio, aunque tú no estás diciendo directamente que él añadió eso, pero como tú vinculas Atanasio, concilio de Nicea, Trinidad, Jesucristo 100% Dios, hombre, creación, y ese texto, ciertamente yo tengo que decirte que eso es un error terrible. No, eso no es verdad. Por ejemplo, ¿de dónde aparece primero de Juan 5, la que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno? Genial ese versículo, genial. Cualquier persona lo podría usar para la Trinidad. Lástima que ese versículo no pertenece a la Biblia. ¿De dónde viene? Ese versículo viene a través de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es el que trae lo que es el texto Receptus. El texto Receptus es el texto recibido, por eso se llama Receptus. Él hace lo que es el texto Receptus, y cuando se hace lo que es la Vulgata Latina, en su primera edición no contenía esos versículos. La Vulgata Latina no se escribió en el Concilio de Nicea. La segunda edición de la Vulgata Latina tampoco fue en el Concilio de Nicea, fueron 1000 años posterior, partiendo de ahí, y no lo tenía. O sea, Concilio de Nicea quedó abajo ahí. Aparte de eso, en la tercera edición de la Vulgata Latina aparece Feliberto, la Iglesia Católica, para introducir la Trinidad, porque eso es una herejía antijudía, se lo puso ahí. Porque mira, no aparecen los otros dos y luego en este se aparecen. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta fue la siguiente: había una nota al margen de un manuscrito en latín, una nota al margen, que no es lo mismo que una añadidura al texto, sino que al versículo donde dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, el espíritu y la sangre, ¿qué dice? Creo que dice así específicamente. Entonces, el que estaba estudiando, no Erasmo de Rotterdam, no los traductores de la Biblia, sino el que estaba estudiando, por ejemplo, el manuscrito, puso esa nota al margen de que se podría hacer una alusión a la Trinidad y lo colocó como una nota al margen. Yo le invito para que tengan la información completa a mi canal de YouTube y busquen crítica textual, la coma joánica, para que ustedes vean. Entonces, habían unas personas que habían leído eso, por ejemplo, y le habían dicho a Erasmo de Rotterdam que porque Erasmo de Rotterdam no incluía Primera de Juan 5, del 7 al 8 en su traducción. Él dijo que realmente no lo encontraba en ningún manuscrito y que si podía encontrarlo en un manuscrito antiguo, griego, entonces él lo incluía. Pero él no lo incluyó desde el principio, él sabía que no existía. Pero ¿qué pasa entonces? Que hubo un manuscrito que se trajo entonces del latín, que fue el que tenía la nota al margen, del latín se trajo al griego y lamentablemente se solapó y se puso, y a Erasmo de Rotterdam le enseñan, por ejemplo, ese manuscrito que tiene esa traducción de el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y él, a regañadiente, con una nota al margen, a sabienda de que estaba dudoso, él tuvo que ponerlo porque él había dado su palabra, y en la tercera edición de la Vulgata Latina, él lo añade. Pero desde el principio, todo el tiempo se ha sabido, todo el tiempo, eso no es una novedad, todo el tiempo, eso no vino de la Iglesia Católica, todo el tiempo se ha sabido de que ese versículo no pertenece a la Biblia. El que quiera más detalle, vaya a mi canal de YouTube que dura 15 minutos, lo explico mejor, le doy fuentes, referencias y demás. O sea, eso es lo primero. Yo creo en El la segundo, Trinidad, brother, oíste, por si acaso. no, Yo no, lo, no, mira, yo lo a que mí no no, uso ese, yo lo que no uso ese versículo porque mira, sé el cosa que tiene.
a mí no me afecta realmente porque, o sea, aquí hay democracia. Yo, por ejemplo, no voy a matar a nadie porque no creo en la Trinidad. Usted entiéndalo. Lo único que yo sí creo y creo que está en la Biblia. Pero bueno, en segundo lugar, el famoso texto de bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realmente se dice que no es parte del original, pero adivina qué, no hay ningún manuscrito que respalde eso. No es igual que el de Primera de Juan 5, que se sabe porque hay manuscritos que no lo tienen, porque hay códices que no lo tienen, porque hay Biblia que no lo tienen y porque las dos ediciones anteriores de la Vulgata Latina no lo tienen. Y porque se sabe, porque está bien redactado, porque se añadió. O sea, pero en el caso de ese, no. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué se entiende que ese versículo es añadido? Que no es mi caso. No es mi caso. ¿Por qué se entiende que es añadido? Por el desarrollo teológico que tiene. Porque ellos decían que para el primer siglo es probable de que esa doctrina de la Trinidad no esté tan bien detallada, por ejemplo, como aparece ahí. Y además ellos te dicen, pero fíjate que en Hechos no se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que se bautiza en el nombre de Jesús. Correcto, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no nos hagámoslo loco. Se bautiza en el nombre de Jesús. Ahora bien, un detalle. ¿Qué nombre representa al ser de Dios en la tierra? Jesús. ¿Y qué es lo que te dice? Que lo bauticen que en el nombre, no en los nombres. Y cuando la Biblia te habla de nombre, no te está hablando específica para que lo entiendan. Por ejemplo, eso de que en el nombre de Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Eso nosotros hiperliteralizando el texto. Realmente cuando se dice el nombre es conforme a lo que representa la persona, conforme al valor de la persona, conforme al crédito de la persona, conforme a la jerarquía de la persona. No es necesario decir en el nombre de Jesús. Aunque si usted lo dice, no nos ponemos guapos, yo lo hago también como un cristiano al fin. Pero es para que entienda que cuando dice en el nombre, se refiere a eso. Entonces, ¿cuál es el nombre que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la tierra, sobre el cual toda rodilla se doblará, y en el cual en ningún otro hay salvación, y en el cual encontramos perdón de pecado, y el cual nosotros utilizamos también para orar, el nombre de Jesús? Entonces, si bautizan en el nombre de Jesús, están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, así que por ahí no hay problema. Primera, Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 20. Yo creo, y me disculpan si hay personas aquí que no lo entienden así, de verdad, es complicado, pero yo creo que no pertenece al original. Incluso yo lo tengo en mi Biblia así marcado. Le voy a dar solamente dos detalles por qué. No puedo expandirme más porque si no vamos a llegar hasta las 12 de la noche peleando ese texto. Pero para que ustedes lo vean, eh, yo lo tengo, yo lo tengo aquí marcado, porque eso es algo que para cuando mi hija, por ejemplo, si yo me muero o algo y ella se topa con Marco, pues bueno, pues sepa sobre eso, le dejé esa notica. Mira, ahí yo lo tengo escrito, unos detalles de por qué ese versículo se disputa de que no es parte del original. ¿Por qué? Porque el versículo hace un cambio demasiado torpe en la narrativa. O sea, nosotros vemos que María Magdalena se da cuenta de que la tumba está vacía y corre. Pero entonces el versículo siguiente te habla de María Magdalena y aparte de eso te dice de la que Jesús había echado 7 demonios, Marcos. Pero María Magdalena aparece 3 veces en tu evangelio y tú nunca dices eso. ¿Por qué en este versículo tú dices eso? Eso es lo primero. En segundo lugar, por ejemplo, ese texto, según tenía, porque Marcos tenía un final abrupto, que no hablaba en específica, sino que simplemente trataba de la tumba vacía, por ejemplo, y no, sin más añadido, y por eso también se cree que fue que se le añadió. Yo le digo a la persona que no se tomen las palabras, o sea, eso que yo estoy diciendo ahora, dúdenlo. ¿Por qué? Porque hay otros académicos que también saben de manuscritos antiguos y confiables, los cuales respaldan el final largo de Marcos. O sea, hay dos posturas. Está el final corto de Marcos, que es la que yo abrazo, y está el final largo de Marcos, que es el que, por ejemplo, personas como Sujel Michelén y otros abrazan. Vamos
simplemente se lo voy a dar una leída breve para que ustedes sepan nada más por qué se entiende eso. Eh, Aquí dice, observen aquí, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir, etcétera. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero quien decía que no moviera la piedra y así sucesivamente. El hecho es que cuando tú sigues el versículo 9, vamos a seguir, dice, mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mire el lugar donde le pusieron, pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como él os dijo. Y ellas fueron y huyeron del sepulcro como él la había tomado y les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo, no decían nada a nadie en el camino. Escuchen lo que dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. ¿De dónde saca Marcos que le había echado 7 demonios si él no lo cuenta? Arriba. ¿Se fijan? Y además de eso, por ejemplo, yo tengo aquí otro detalle. Um, ok. También, por ejemplo, si tú te fijas, el versículo 9 rompe la narrativa porque va que las mujeres iban a decirle y tenían miedo, por ejemplo, en el camino, por eso no le decían a nadie nada. Entonces aquí vuelve de haberse por ejemplo, anunciado a las mujeres, viene aquí que habiendo pues resucitado Jesús, fíjate que la narrativa no sigue una lógica, sino que se nota que hay una escritura posterior sobre eso. Y aparte de eso, hay otros manuscritos que no lo respaldan. Por último, que me extendí demasiado, pero por último, las muertes del Antiguo Testamento también lo vamos a estudiar a profundidad. Hay un libro de Paul Copan que se llama ¿Es Dios un monstruo moral? ¿Ordenó Dios el genocidio? Ese libro te ayuda mucho con eso. ¿Qué pasa? Hay leyes que responden a un tiempo en específico. ¿Por qué? Porque era un pueblo bárbaro que vivía bajo, por ejemplo, bajo guerra, bajo persecución. Era un pueblo, por ejemplo, que aunque ellos estuvieran quietos, como en el caso de Amalek, por ejemplo, que ellos simplemente querían pasar para ir a Canaán y que hace Amalek viene y a los ancianos y a los enfermos lo mataba por la espalda. Entonces, ¿qué Dios, por ejemplo, ordenó que lo mataran a todos? Entonces tú me dices, ¿Dios es amor? Yo te digo sí, pero también Dios es un Dios justo que castiga y Dios es un Dios santo. Y la ley de Dios hay que respetar. O sea, Dios dijo que nadie que no sea levita podía ponerle la mano al arca del pacto. Usa ve que se estaba cayendo y fue a ponerle la mano para que no se cayera y se murió. ¿Qué cruel es Dios? No, específico con lo que ordena. Entonces, el Antiguo Testamento hay que entenderlo desde la perspectiva que es un tiempo de guerra y que además Dios utilizaba, y eso es cierto, utilizaba agentes humanos para llevar su juicio a cabo. Pero esas leyes no iban a quedar vigentes para siempre. Eso era como un aguántate ahí. Eso era como un a lo que ustedes evolucionan mentalmente hasta llevarlo a Cristo, por ejemplo, van a tener cierto tipo de leyes. ¿Por qué Dios le dice a las mujeres que, o no Dios, sino que ordena a Moisés, Dios a través de Moisés, que las mujeres con la menstruación no pueden entrar al templo, al tabernáculo y etcétera? Dice que están inmundas. Dice, va acá, pero Dios le puso el ciclo menstrual a la mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que está inmunda? Ah, bueno, como la vida está en la sangre, y en aquel tiempo no había ginecólogo para observar por qué era eso, y era un pueblo bárbaro que no sabía eso, ellos consideraban eso como una enfermedad. Entonces ellos lo que hacían era que a la mujer la recluían por no entender lo que estaba pasando, por escandalizarse por lo que estaba pasando, que la vida, como te digo, representaba a la persona y era sagrada.
ellos lo consideraban inmundo, pero ya luego, posteriormente, el hombre iba a ir avanzando en el conocimiento y por eso vemos en el Nuevo Testamento que esos temas en cuanto a la iglesia no se trata, porque eso iba a ser con la mira a lo que se iba a manifestar después, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces, en conclusión, ¿ordenó Dios las muertes en el Antiguo Testamento? Sí las ordenó. ¿La ordenó para sus deleites? No. ¿Dios veía a un pueblo inocente y mandaba que todos los mataran? No. Dios le prometió a Abraham, a tu pueblo, al que lo bendiga, yo lo voy a bendecir, y al que lo maldiga, yo lo voy a maldecir. Entonces, si Faraón destruye a los niños hebreos de 2 años para abajo, y Dios prometió, y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, si él le prometió protección y que el que lo maldijera lo iba a maldecir, y el que lo bendijera lo iba a bendecir, y mataron a los pequeños hebreos, pues se supone que Dios, en consecuencia de eso, tiene toda potestad para matar a los primogénitos egipcios, porque él dijo protección. Si Dios lo hacía, daría su propia palabra. Entonces tiene que ver más con una cuestión, la santidad de Dios, la promesa de protección que hizo a Israel. Como le dije, más adelante vamos a tratar esos temas a profundidad. Yo sé que no te respondí tan bien como tú quisieras, pero más adelante vamos a estudiar eso punto por punto, muerte por muerte, Amalek y los demás para que vean. Sigan. Sí, Feliberto, quiero decir algo de procedimiento, que vamos a tratar de hacer la pregunta en base a lo que tú, al tema que tú explicaste la noche de hoy, porque yo sé que muchas de esas preguntas van a ser tratadas en las clases venideras. Y también quiero dejarle de saber a los hermanos que están conectados que sería bueno que levantemos la mano digital donde hay una carita feliz ahí, uno le da ahí, donde dice reacción, y ahí le va a salir la opción de levantar la mano, usted le da ahí y así se le va a dar el turno. Una sugerencia que yo hago. Oye, otra cosa que quería decir es que la Reina Valera, ya la nueva versión, ellos cambiaron ya el nombre de Jehová. No dice en ninguna parte el nombre de Jehová en la Reina Valera 2020, sino, por Sí. ejemplo, donde decía Jehová es mi pastor, ya no dice Jehová es mi pastor, dice el Señor es mi pastor. O sea que ellos ya corrigieron esa parte ahí. Eso era todo. Gracias. Cancelar. Buenas noches. Le cuento que estoy buscando el dedito que levanta y no lo encuentro. Pero ya que estoy Bueno, ya hablando, podría proseguir. Miren, aquí tengo, no, bueno, básicamente es una pregunta y es que usted hablaba de que el nombre de Jehová, obviamente no hay letras, eso es conocido, pero que se conoce como tetragramatón. Entonces, eh, yo hace muchos años, muchísimos años atrás, yo estaba en gnosticismo. Entonces yo estuve en esa ciencia de las cuales nos enseñaron todas estas cosas. El tema es que, obviamente, al conocimiento que tengo actualmente, sé que muchas cosas de ahí no eran de Dios. Así que empecé como que a quitar lo que había aprendido de ahí. Y bueno, empecé nuevamente a nutrirme con la palabra de Dios. Al punto al que voy es que justamente esto nos habían enseñado en la gnosis. Mi pregunta es, ¿cuál sería su comentario en este tema? Porque no solamente esto, hay otros temitas que igual estoy escuchando precisamente en los debates que con Steven, que me traen a memoria las cosas del gnosticismo. Entonces, ¿cuál sería su comentario en este tema? sobre el gnosticismo. Tetragramatón, precisamente para no salirnos a otro lado, sino mantenernos en lo que usted nos enseñó hoy. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué tú quieres saber específicamente sobre el tetragramatón? Porque creo que me perdí realmente en lo que estabas diciendo, porque Oh, tenía mucho en la mente el gnosticismo. oh, sí, oh, mil disculpas, antes que no quiero am, distraer con su enseñanza. En resumen, No, no, el tetragramatón que me enseñaron en el gnosticismo, eh, no sé si nos puedes ampliar un poquito de este tema porque estoy seguro que quizás también me enseñaron con mentiras en este tema del tetragramatón, ¿no? Porque me enseñaron muchas cosas. Entonces, no sé si podría, si es que se pudiera ampliar un poquito más del tema del tetragramatón y si, y a usted, bueno,
Esa sería mi pregunta, para no Ok. confundir. En primer lugar, si ustedes quieren, para ir, por ejemplo, avanzando, si ustedes quieren, me pueden ir escribiendo a Instagram, siempre le digo a Instagram, que ahí respondo más rápido, y irme diciendo, por ejemplo, temas que vamos a dejar pendientes para tratarlo en una clase sola. Porque hay temas, por ejemplo, el tema de la muerte que me dijo Neftalí, a mí me gustó y son temas que a mí me gusta tratarlo, porque son los temas difíciles del Antiguo Testamento y que nosotros tenemos que darle una correcta comprensión sobre eso. Entonces, temas así, me gustaría como que lo tratásemos aparte. Yo te dije, con respecto al tetragramatón, el tetragramatón es el nombre que se le dice a las letras YHWH, que es cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, dile que yo soy, te ha enviado. O sea, esas letras, esa es lo que se le llama el tetragramatón, que es el nombre sagrado de Dios. Entonces, lo único que te puedo decir es que ese nombre luego se fue sustituyendo esa palabra por Adonai. Adonai era la forma en la que se le llamaba a Dios, porque como ese nombre se consideraba sagrado, entonces ese nombre no se utilizaba. Era tan así que ese nombre, para el que no lo sepa, los judíos cuando llegaba ese nombre cambiaban de pluma y entonces escribían ese con una pluma nueva. O sea, así de sagrado y se lavaban la mano y mucho incluso se bañaba. Eso es lo que te digo. Lo que le dan el cambio al tetragramatón son los judíos masoretas, que ellos son entonces los que toman el tetragramatón y los que toman la palabra Donai, por ejemplo, y entonces ellos le toman las vocales a Adonai y se la ponen al tetragramatón para que el tetragramatón entonces tenga una pronunciación. Y a través de ahí es que nosotros lamentablemente tenemos el nombre de Jehová. A mí no me molesta, lo uso y si la Biblia, si la Reina Valera dice Jehová, yo digo Jehová y o sea, no me voy a perder por eso, pero lo correcto es que nosotros digamos las cosas tal cual están. Entonces, si tú quieres, en una clase posterior tratamos eso con más detalle para tratarlo con más profundidad y hacer un archivo PDF para que la persona lo tenga, como tiene esta clase. Adelante. Muchísimas gracias, Filiberto. Gracias a usted, hermano. Sí, Junior tiene la mano levantada. Sí. Sí, buenas noches a todos, Dios le bendiga. Muchas gracias, profesor, ¿verdad? Feliberto, que nos hemos gozado en esta noche. Hemos Junior, tú eres aprendido. duro, no me haga preguntas capciosas. No quiero entrar, no quiero entrar en lo que no es. Simplemente, pues, le quiero felicitar, pero después aparte, sobre Marco, le voy a decir algo, porque Marco escribió a los romanos, y si usted ve, Marco es el único que obvia lo de la resurrección, lo trata como meticulosamente. Yo pienso que lo hizo con ese fin de que los romanos le llegara el mensaje, porque si ponía ese punto, le iba a hacer controversia a los romanos y no lo iban a aceptar tanto el evangelio de Marcos. Estoy leyendo un libro, estoy únicamente empezando, pero este libro No, pero está correcto. de Xavier Picasa, él es Sí, católico, pero sí, es muy bueno ese autor. estoy empezándolo, pero más o menos, pero le felicito, de verdad que la clase ha sido excelente y muy llevadera y hemos aprendido. Lo Bueno, felicito. muchísimas gracias, hermano. Sí, será Solamente un todo. detallito ahí. Eh, s- eh, para el que no lo sepa, en Roma se encontró incluso un edicto, se encontró una orden de que se prohibía profanar las tumbas. ¿Ustedes saben por qué pusieron esa orden de que se prohibía profanar las tumbas? Porque como había un grupo vamos a decir así, de locos religiosos diciendo que un hombre había resucitado de entre los muertos y había causado tanta controversia dentro del Imperio Romano, tuvieron que matar personas, se convertían otras y no podían con ese tumulto y ellos no creían que la resurrección se había efectuado, sino que ellos se robaron el cuerpo, lo que, como le dijeron los judíos, lo que hicieron fue, pusieron una ley, nadie puede profanar tumbas. Entonces, la información que le está dando va concerniente a eso. Adelante. Hermano, otra cosa, esta enciclopedia es bien buena, que habla sobre el Imperio Romano,
porque en ese tiempo estaba lo que era el culto del emperador y usted sabe que cuando se saludaban tenían que decir viva César, porque el Sí, César se jactaba de que él tenía el control de la vida y la muerte, que él decía quién vivía, quién moría. Y al sí, Jesús resucitar, le rompió ese sistema y esa fue una de las razones por las cuales ellos trataron de esconder de que Jesús había resucitado. Digo, sí. ese es mi pensamiento, ¿no? No, no ¿Sabes? se preocupe, son hipótesis que se pueden añadir conforme al contexto cultural. Para los que lo sepan, la historia y las hipótesis históricas no se pueden descartar así por así, porque el pasado se reconstruye en base a lo que se sabe, para que Amén. sepan, ¿eh? Para que no se Sí, me turben. Adelante, el que quiera. sí. Gracias. Iba a añadir algo más, pero no íbamos a entender mucho con el Imperio Romano. Sí, sí. Lo vamos a hablar por Instagram. Está bien. Sí, Benny tiene la mano levantada. Ok, Bueno, más que una pregunta, quisiera Benny, tú estás descarriado. ¿Cómo tú tienes franela en una clase de Zoom? Benny, arrepiéntete, hijo de... cuidar. Yo me río mucho cuando tú haces ese tipo de comentario en Chercha en el programa de Steven Javier, como que, hey, me estoy volviendo santo por ustedes. Pero bueno, lo que pasa, discúlpenme, es que acabo de llegar de trabajar, entonces como que me tomó el Hermano, tiempo. no tienes que disculparte, tranquilo. Sí, Usted está escuchando la palabra de Dios que es lo correcto. O sea, ya ok, lo otro está de más. Cualquier bien, cosa, si una persona se ofende, pues tú simplemente cierra la cámara y habla, que como quiera el mensaje te llegó. Y si Dios quiere tratar contigo esa área, la va a tratar. sí, para la próxima tendré un poco más de cuidado con eso, sí, como tú dices, por si acaso alguien más lo ofende. Y de igual manera me quedé así porque entendía como que la cámara no estaba, como se ve un poco oscura y no creía que se estaba viendo, pero igual, eh, sí, me disculpo por si alguien se ofendió o no sé. Más que una pregunta, sería un aclarando cuando estabas Sí, hablando sobre los distintos personajes que habían escrito la Biblia y tocaste el tema sobre Moisés y sus estudios. No sé si lo malinterpreté y posiblemente otro tal vez lo interpretó de esa forma y quisiera que lo aclares y saber si fue eso lo que quisiste dejar dicho o si no fue eso. Yo el que, entendí que quisiste dejar dicho que él no era tal tartamudo en sí como lo dice literalmente la Biblia, sino que eh, él no, su idioma principal, que no era el hebreo, pues él no lo hablaba muy bien y por eso tenía tal vez un poco de dificultad en comunicarse en ese idioma. Más o menos era eso lo que quería decir. exactamente. O sea, no es que Moisés, para que entiendan, no es que Moisés era una persona que hablaba, Moisés no hablaba así. El sentido que quiere dar el texto es de que él, por ejemplo, el idioma hebreo no lo dominaba, por ejemplo, así como si lo hacía su primo, su pariente, Aarón. Por eso es que a Aarón le toca, por ejemplo, ser el vocero de Israel en un momento específico. Sin embargo, ¿por qué Moisés no tartamudea cuando habla con Faraón? Es rarísimo eso. ¿Se fijan? Sí, Moisés va, Moisés tiene una elocuencia perfecta cuando habla con Faraón. Mira esto, Jehová te dice, bueno, el Señor te dice esto y esto y esto. Ah, bueno, pero ¿y el tartamudo dónde está? ¿Por qué no dice, por ejemplo, por qué no habla de eso? La Biblia también dice en Isaías, creo que 27, que Dios le iba a hablar al pueblo de Israel en lengua de tartamudo y ni aún así entenderán. Mi pregunta, eso se cumplió en Hechos 2, que Pablo también lo interpreta así en 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 y 22, usted se lo lee. Cuando a Israel se le habló en lenguas, le estaban hablando en lengua de tartamudo, no. Dice los idiomas pardo, medo, selamita, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, todas las regiones de África más allá de Cirene, judíos aquí presentes, romanos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero esas lenguas al hebreo le sonaba como tartamudez por la diferencia del idioma.
Bien, Bien. Creo que tenía otra pregunta, pero ahora mismo no la recuerdo por po- escucharlas. Pero ponte la luego franela, después, varón, ponte el poloché. tal vez si, bueno, me llega a la memoria más tarde, tal vez te la pregunto por Instagram y ¿Sabes? ahí tal vez me puedas responder. Vete poniendo el poloché, que eso te ayuda. La santidad vuelve. Dale. El que sigue puede seguir, no hay problema. No, Neftalí tiene un debate conmigo. Que suba Neftalí. No, 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 no. No, debate no, brother, jamás. Total, no, no te ganaría. Mira, Bueno, pero dime. respecto o sea, ahí mismo en la Biblia, ¿qué tanto puede que haya sido posible que como que las costumbres en las cuales el pueblo de Israel se vio envuelto, sea por exilio, sea por tiempo de esclavitud, y eso, hayan influido en parte de los escritos? Te lo pregunto esto específicamente porque, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, dicen que es una parábola egipcia que lo único que hicieron fue como que le intercambiaron los nombres, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Bueno, hermano, no es que tan cierto. Tenemos que entender algo. Los autores de la Biblia, cuando hablaban, no era que Dios se le ponía al oído y le decía A y ellos decían A, B y decían B, sino que Dios utilizaba, por ejemplo, al autor para transmitir su mensaje, pero el autor lo hacía con ciertos, con el uso cultural. Es como si hoy en día Dios hablara conmigo para yo hablar con ustedes, transmitirle el mensaje que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, yo voy a utilizar la cotidianidad de la vida, la cotidianidad, por ejemplo, de la cultura, para que usted lo entienda. Entonces, no solamente eso, sino que también hay muchos otros relatos, que ni siquiera Jesús fue el primero que lo dijo. Y yo sé que hay personas que le choca esto. Uno me dijo, pues Jesús tiene que copiar a Jesús. No, señor, Jesús, como hombre, aprendió costumbres y cosas y la expresó como hombre porque era algo que la audiencia conocía y él lo que hace es que se la adapta para darle el mensaje del evangelio. Por ejemplo, el hecho más notable de la Biblia, Pablo cuando va en Hechos 17 al Areópago a discutir con los estoicos y los epicuros. ¿Qué dice Pablo? Pablo le está hablando del Dios no conocido, comienza a introducirse por ahí. Ellos estaban adorando a Dios al que él les servía, en el Dios no conocido. No, Pablo simplemente se introdujo por ahí y comenzó. Y luego le cita, por ejemplo, creo que creo que a Efiménides, que él le cita, se me olvidó ahora mismo el nombre, cuando él le dice, como vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo son. Y si tú te fijas, él está citando a ellos, su literatura, aplicándola al Evangelio y aplicándola, por ejemplo, a Adán. ¿Conocí ese pueblo Adán? No. ¿Qué Pablo está haciendo? Pablo está usando elementos, que por eso lo importante de conocer, por eso lo importante de estudiar, porque tú puedes extraer cosas, por ejemplo, de otro lugar para ejemplificar y traerlo en el mensaje del Evangelio. Eso es lo que se utiliza. Pablo, en 3 ocasiones, utiliza literatura de poetas, de profetas y de filósofos paganos y lo aplica a la Biblia. La mala conversación corrompe la buena costumbre. ¿Quién dijo eso? Pablo Feliberto. Eso de un filósofo. En otro lugar que dice de que cretense, mentiroso, mala pata, glotones ocioso. Creo que Pablo usa ese término específicamente. Creo que con Timoteo o con Tito. Y cuando tú lo buscas, ¿quién dijo eso? Eso no lo dijo, eso no lo dijo, eso no es Pablo que está saliendo. Pablo está utilizando literatura conocida, como que yo utilicé el Quijote, como que yo utilice, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, como que yo utilice, o sea, cualquier tipo de literatura que la gente conozca para eso. Es lo mismo, por ejemplo, que yo hago con la ciencia. Yo conozco de ciencia,
hay cosas que tú me dices, bueno, ¿cómo tú me explicas el origen del hombre? Yo te doy un desarrollo teológico, pero luego yo lo complemento con lo que es la paleontología. Entonces tú te preguntarás, bueno, pero la Biblia trata de paleontología. No, pero te estoy diciendo cómo se describe científicamente eso que la Biblia habla. O sea, un detalle más estructurado. Así que buena pregunta. Y sí, las culturas, ellos tomaban algunas cosas para llevar a cabo un mensaje, algo que la gente conociese. Cualquiera puede hablar, o sea, yo no tengo Eh, problema. una consulta, siguiendo eso, ¿es lo que hizo la Iglesia Católica con la Navidad, por ejemplo? Culturas paganas, colocar algo, eh, vamos a decirlo así, su ideología. ¿Está bien? Sí, pero lo que ellos hicieron lo hicieron con otra forma. Lo hicieron bajo unos malos términos, realmente. O ya, le hicieron malos términos, pero usaron esa idea. Sí, es que, mira, esos temas son complicados, porque es que nosotros no podemos tener lo que hizo el emperador y otros cristianos de ese siglo, de ese tiempo, por ejemplo, que era simplemente para evitar esa revuelta religiosa, que lo que hizo fue que queriendo unificar todo, como hoy en día quieren hacer también, que ustedes ven que dicen que no, que los musulmanes son de Dios, que los budistas son de Dios, que también los hinduistas son de Dios, y cuando tú te estudias cada una de esas religiones se contradicen entre sí, e incluso el budismo es ateo, entonces tú dices, o sea, ¿cómo podemos? Entonces, la idea no fue religiosa, la idea fue política para tener a todo el mundo unificado. Por eso también nosotros vemos, y me perdona, soy un católico, bueno, soltemos ese tema, pues he hablado mucho de los católicos. Otra Muchas persona, pero gracias, sí, muchas hermano, gracias. no quiero golpear un católico aquí. Hermano Feliberto, es para preguntarte, tú habías recomendado un libro cuando estabas hablando de la guerra y eso. Sé que anoté por aquí parte de del nombre del libro que tú habías dicho, pero no lo pude anotar Ok, completo. ok, se llama Paul, Paul Copan. Paul Copan. Ajá. Tiene dos títulos. Mátenlos a todos. ¿Ordenó Dios el genocidio? Eso es uno. Y otro ¿es Dios un monstruo moral? Entonces ahí te trata esos detalles del Antiguo Testamento, que Neftalí está curioso por saberlo, y que yo en una clase aparte, para que él se explaye y me pregunte y me rebata y todo lo que quiera hacer, pues lo vamos a tratar, Neftalí. Pero lo trataste, tu contestación fue muy Sí, correcta, fue muy la, acertada. la sistematicé. No, de verdad que fue muy acertada. 10 de 10 tiene ahí. Gracias. Y El que gracias. continúa. Antes de hacer la pregunta, Junior, por favor, si usted pudiera ser tan amable y escribir el nombre de los libros que se acabaron de mencionar en el chat para que así los demás también puedan copiarlo. Intenté escribirlo en Ya el que yo les momento, recomendé esos pero libros, yo lo voy a poner en el canal. Se lo voy a mandar con el enlace directo para que ustedes lo compren. ok, Y ya, ok, muchas gracias. no se me turben. Bueno, Dale, que te la, pusiste por 80. la pregunta es la siguiente. Hace unos días yo estaba leyendo Juan y en su capítulo 2 registra el milagro del vino. Y realmente no sé si es algo evidente, muy claro, pero me choca el hecho de que de manera repentina María le hace como, o sea, le menciona sobre el vino que se acabó. Y Jesús también de una manera un poco, no sé, también le responde como que no había llegado su hora. Que mmm, no sé si era la respuesta que María quería escuchar al momento. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál era la intención de María al hablarle o al mencionarle sobre el vino? Porque según Juan, este fue el primer milagro que Jesús había manifestado y a mi entender, no creo que fue con la intención de que él creara un milagro con el vino o no sé, que sacara vino de donde no había, porque
si él no había hecho algún otro milagro anteriormente, entonces, no sé, a mi entender, ella no tenía eso en la mente de que él pudiera manifestar un milagro sobre el vino. Y la otra pregunta es, o sea, que va Ok. con el mismo tema, ¿por qué Jesús le hace o le responde de que no ha llegado su hora? Yo sé que eso tiene que ver un poco con su muerte, pero, o sea, ¿por qué él le menciona eso? Digo, no sé. No, Eso es el no segundo tiene que que ver con, leí. no tiene que ver con su muerte, hermano. Mira, en primer lugar, buena pregunta. En segundo lugar, gracias por ponerte por los che. Y en tercer lugar, lo primero es que María sabía desde el inicio todas las cosas que a Jesús se le había dicho. O sea, recuérdate que la Biblia dice que María escuchaba las cosas atentamente y las guardaba en su corazón. Ella sabía que lo que iban a ser de Dios por el nacimiento, por el tipo de nacimiento que tuvo. Que para otra clase también tratemos el nacimiento virginal y así, y si hay evidencia fuera de la Biblia, relatos y etcétera que te hablen de eso. Bueno, entonces lo primero es eso. María sí sabía que Jesús era el Mesías porque los ángeles se lo habían dicho, por el nacimiento que tuvo, porque cuando fue donde Simeón, Simeón también dijo que ese iba a reinar en el trono de David su padre. O sea, eso es partiendo de ahí. En segundo lugar, es muy probable de que una o María le está diciendo eso a Jesús, a ver si Jesús, que ya es imposible a esa hora y que no era posible encontrarlo a esa hora, fuese a comprar el vino, cosa que no lo creo. Y en segundo era que ella le estaba pidiendo a él que hiciera el vino o que manifestase algún tipo de señal que llevara el vino. O sea, ¿por qué yo te lo digo así? Es probable que ella inquieta vea, por ejemplo, que el vino se acabó y diga, wow, ¿qué hago ahora? Rápido, ¿qué hago ahora? Rápido, déjame ver entonces si yo puedo hacer que él me consiga vino o también que él lo haga. No es que Jesús hizo esa primera, porque hay que entender algo, ese no fue el primer milagro de Jesús, fue lo primero registrado como señal, que son diferentes. Te voy a explicar ahora. Cuando Jesús se le dijo a ella, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. ¿De qué le habla? ¿De su muerte? No. Los milagros, perdón, las señales que Jesús iba a manifestar era para autentificar su ministerio como el Mesías. Y es importante que la gente sepa eso. Importante. Y los apóstoles también. Los apóstoles hacían milagros. No era porque ellos tenían superpoderes. Era simplemente porque Dios, a través de ellos, hacía esas señales para que la gente se diera cuenta de que Dios respaldaba lo que ellos estaban diciendo para poder autentificar el mensaje del evangelio y esa audiencia pueda recibir ese mensaje. Cosa, cosa que no es el sentido de hoy en día. De hacer una campaña y buscar gente, poner la mano en la cabeza, que desciende el Espíritu Santo, que nada que ver. ¿Dónde yo saco evidencia de eso? Bueno, cuando Juan el Bautista va y le pregunta, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué Jesús le dijo? Sí, dile que soy yo, vete. No, dile lo que veis y oís. Los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres les ha anunciado el evangelio. ¿A qué apeló Jesús? A las señales que lo autentificaban como Mesías. Pero no te vayas más lejos. A través en el mismo evangelio de Juan, cuando tú te lo buscas en el capítulo 3, ¿qué le dice Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque tú sabes mucho de Torá, eres muy bueno en Torá, has estudiado mucho. No, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Apeló a las señales. Pero más sencillo, no nos vayamos tan lejos. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Escuchen por qué Pedro dice que Jesús era el Mesías. Escuchen. Y fue un varón aprobado por Dios. ¿Porque nació de una virgen? No. Miren lo que dice Pedro aquí. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo? Le habló cosas bonitas de la Torá, se le explicó y se le interpretó. No, a nadie le importaba eso. Eso lo hacían todos los rabinos.
dice aquí, con las maravillas, señales y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí apeló Pedro de que Cristo fue aprobado a las señales, no al mensaje, porque el mensaje los rabinos lo daban también. Lo que Jesús decía, por ejemplo, era un tipo de interpretación de la ley, claro, más elevada, claro, en su correcto sentido, pero los otros rabinos también daban su interpretación, Hillel, Shammai, o sea, esas distintas escuelas. Entonces, no era tanto el mensaje. Él sí enseñaba como quien tiene autoridad porque no utilizaba necesariamente lo que decía un rabino, sino que él iba a la misma Torá y lo interpretaba como Dios quería que se supiese el significado del texto. Pero entonces, cuando usted ve también, bueno, para no seguir, escriban la palabra señales o maravillas y prodigios, cualquiera de las tres, en la Biblia, para que ustedes vean que está conectada con Cristo y con los apóstoles. Cuando usted ve a Moisés, ¿cómo Moisés, cómo Moisés, por ejemplo, podía decirle al faraón que dejara ir al pueblo? Ah, mira, deja ir al pueblo porque Dios lo mandó y ya. No, Dios tenía que mostrar señales y evidencia de que el Dios a que Moisés le servía era más fuerte que todo. En la Biblia solamente hay 4 periodos de milagros, de señales, así. No estoy diciendo que los milagros no suceden hoy, suceden. He visto personas sanarse de cáncer, suceden. He visto personas acostadas en una cama, sucede. Para que no me malentiendan, ¿eh? Lo que no estoy de acuerdo con esa caravana evangélica de ven un domingo de milagro, ven por tu milagro, pacta tu milagro, ven que Dios es el Dios de milagro y que milagro y milagro. La Biblia no enseña eso. Los milagros tenían una orientación específica que era glorificar a Dios, no darte a ti el bombo de que tú tienes el don de sanidad y de que tú eres el que hace milagro. No existe eso en la Biblia. No existe. Entonces, cuando Moisés muere, ¿hubieron más milagros? No. ¿Cuándo se activan los milagros nuevamente? En los tiempos de Elías y Eliseo. ¿Por qué? Porque había una guerra con, con los dioses, con Baal, con los dioses de Baal. ¿Y cómo Elías podía demostrarle a Israel que el Dios que él le servía era más fuerte que Baal? Con señales. Y con señales extraordinarias. ¿Cómo Jesús mostró que era el Mesías? Con señales. ¿Cómo dice Pablo en 1 Corintios 2, en 2 Corintios 12:12, que él era apóstol? Por las señales. ¿Cómo se autentificó el mensaje del evangelio en la iglesia primitiva? Hebreos 2, versículo 3. Utilícenlo, no solamente para decir que la salvación se pierde, porque dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Lean abajo que dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, escucha, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Cristo, ¿verdad? Nos fue, quiere decir que el nos es otro grupo, confirmada por los que oyeron. Los que oyeron, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Pero ¿cómo ellos lo confirmaron? Dice el versículo, con señales, prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿para qué eran las señales? Las señales eran para autentificar que Jesús era el Mesías, las señales eran para autentificar que los apóstoles estaban respaldados por Dios, como Moisés, Elías y Eliseo. Espero te haya respondido. Sí, mi confusión vino en cuanto a la de mi hora aún no ha llegado, porque en muchas ocasiones en los evangelios, cuando habla de que los fariseos y los demás líderes en aquel momento intentaban apresar a Jesús o matarlo, siempre como que decía al final de ese texto como que Todavía no no, había llegado su hora. exacto, porque no había llegado su hora y creo que eso se refiere a que no había llegado la hora de su muerte aún. Entonces, tal vez por Mira, eso vino mi confusión en cuanto a ese... no, tú no estás confundido, tú estás en lo correcto. Lo único es que hay que saber ver los periodos en los cuales, por ejemplo, cuál era como, para decirlo así, como la agenda, el calendario de Jesús, para ponerlo en el lenguaje de nosotros. Primero, señales, la enseñanza, ya que él es el Mesías, autentificado por los señales que hace, ese era el tiempo. Luego lo que es la enseñanza, capacitar a los discípulos, y luego ya la hora de su muerte. O sea, Jesús tenía como un programa, iba a comenzar las señales, por eso Juan, al él hacer ese milagro, dice que esta fue la primera señal. O sea, ¿pero qué señal?
la señal de que él es el Mesías, el Hijo de Dios, que es lo que dice en su prólogo, en el epílogo de su último capítulo del Evangelio. Léetelo porque tú veas que dice que él hizo muchas otras, pero las que han sido redactadas es para que sepan que él es el Hijo de Dios. Mis amores, háganme una sola pregunta y ya que me voy, porque ya son las 10 y estamos desde las 8 y yo tengo que dar amor, comprensión y ternura.